Hola, buenos días o buenas noches, según corresponda. Yo soy Horacio Pérez y os doy la bienvenida al podcast Investigando la Investigación, el podcast donde hablaremos sobre temáticas muy relevantes dentro del mundo de la investigación, como en qué temas actuales y de impacto se está investigando en todo el mundo, cómo llevan a cabo su investigación los investigadores y cómo es su vida y día a día, qué les motiva a investigar y qué problemas encuentran y resuelven para poder seguir adelante. Y además nos centraremos no solo en la investigación académica, sino también en la transferencia tecnológica y en cómo se realiza la investigación en las empresas. Hola, hoy es jueves 10 de febrero de 2022 y en el episodio de hoy es un episodio de investigación de proyectos personales otra vez y os voy a comentar técnicas que estoy investigando para grabar este podcast. Entonces, en primer lugar, os voy a comentar cómo empecé a grabarlo. Los primeros episodios yo lo grababa directamente con el móvil. Esto todo lo expliqué en el tráiler del podcast, el episodio número 0, que yo le iba a dar prioridad a poder grabar en cualquier momento frente a hacerlo con una calidad técnica perfecta. Eso para mí es bastante importante. Entonces, los primeros episodios lo grababa directamente con el móvil y mediante la aplicación de Anchor. Anchor, para que los que no lo sepáis, es una aplicación móvil que te facilita enormemente el empezar a hacer vuestro podcast. Por si lo tenéis en mente, yo os la recomiendo muchísimo. Tú puedes grabar tu podcast, tienes que registrarte, lo típico, hacerte una cuenta y todas esas cosas. Tienes que crear tu primer podcast, dar algunos datos, obviamente, título, descripción y demás. Y entonces ya tú simplemente abres la aplicación, le das al botón de grabar y ya está, grabas. Y luego, muy interesante para los que no lo sepáis, porque tiene diferentes opciones, tales como puedes añadir, si tienes cuenta de Spotify, puedes añadir música de fondo de Spotify, música que te interese. Esto yo no lo recomiendo porque primero te va a llevar mucho tiempo seleccionar una música que te interese, que encaje con lo que estás hablando, etcétera. Es un proceso que, gente que tenga mucha maña con el móvil y que tenga sobre todo mucho tiempo libre, pues va a poder hacerlo bien. Pero si tienes realmente tiempo para hacerlo, yo te recomendaría que lo hicieras desde el ordenador, que el mismo tiempo lo vas a aprovechar muchísimo más. Entonces, mediante la aplicación móvil puedes añadir sonidos de transición entre diferentes grabaciones. Eso sí que es fácil de hacer y tiene varios en una librería la aplicación. Y luego, cuando ya has compuesto el episodio, que muchas veces ese episodio, y tal como yo lo hacía al principio, era la grabación directa mediante el micrófono del iPhone, y ahí le das al botón para subirlo y ya está. Opcionalmente puedes añadir un texto a las notas del programa, ¿vale? Para los que no lo sepáis, las notas del programa es cada episodio de podcast tiene siempre, en cualquier aplicación que lo estés escuchando o ya sea en la web, un pequeño texto descriptivo que el autor del podcast pues puede añadir o no, obviamente no es obligatorio, y donde puedes poner pues enlaces que hayas comentado, información que hayas comentado, etcétera, etcétera. Entonces la aplicación Anchor viene muy bien para iniciarte en el mundo del podcasting. Los peros, que siempre hay peros. O mejor dicho, voy a terminar de comentar las características interesantes de esta aplicación. Son que al mismo tiempo y con un poco de tecnicismo te permite enlazar a que tu podcast se publique no solo en la plataforma de Anchor, sino en otras. Porque si lo haces todo de la manera más básica, tu podcast al principio, con esto que hemos comentado, mediante registrarte en la aplicación, darle el título a tu podcast, grabar el audio, que ahora no me voy a meter en eso, me meteré más tarde, y luego publicarlo, pues ahí solo lo podrían escuchar gente a través de Anchor, a través de la web. Obviamente, si tienes el enlace de tu podcast en Anchor, a través de la web, ese enlace lo puedes pasar a toda la gente que tú quieres que lo oiga, y todas esas personas, con solo acceder a un navegador web, podrán escucharlo sin necesidad de ningún tecnicismo más, ¿vale?
Entonces es una manera muy, muy conveniente y muy cómoda de poder hacerlo. Luego está también otra cosa que a mí la verdad es que no me gusta nada, y es que cuando abres ese enlace de Anchor a través de la web, primero el título de los episodios se corta, no se puede ver bien, y también las notas del programa tienes que hacer unos clics adicionales para poder leerlas. Entonces es una pena, porque a lo mejor ponen mucho trabajo en elaborar esas notas del programa y luego pues no las lee nadie. Entonces eso tenlo en cuenta. Eso es lo que sucede al nivel más básico posible. Luego, al nivel más básico posible, tu podcast también se publicará por defecto en Spotify. Para esto no estoy seguro si tienes que tener ahí una cuenta abierta. Yo, como sí que la tengo en Spotify, una cuenta premium, pues automáticamente se me asocia. Luego, si quieres tener mayor presencia en otras plataformas de distribución de podcasting, supongo que conoces que existen otras, y si no, pues te lo cuento. Otras, voy a comentar las más famosas, las que tienen mayor cantidad de usuarios y donde es conveniente estar, son por ejemplo Apple Podcasts, iVoox, y yo creo que esas serían pues de las principales. También está Google Podcast. Entonces, para estar ahí hay que hacer, digamos, algunos trámites adicionales. Hay que hacer una parte técnica, que esa sí que lleva un poco de trabajo, porque tienes que acceder a una cosa que se llama el feed de tu podcast. El feed es un tecnicismo, pero se puede traducir en una especie de enlace más técnico que te tienes que trabajar un poco. Y entonces, respecto a Anchor, tienes que asegurarte de una cosa muy importante. Tienes que modificar el feed de tal manera que esté asociado a tu correo electrónico. ¿Por qué? Porque así haces que esté reconocida tu autoría de todos los episodios que estás grabando. Y si un día, por lo que sea, imagínate, has grabado 1000 episodios en Anchor y luego te quieres llevar el podcast a otro sitio, a otra plataforma de hosting o de lo que sea, entonces podrás hacerlo, porque ahí está demostrando que el podcast es tuyo. Porque si no lo haces, el podcast es propiedad de Anchor, y sería una pena que después de haber grabado tantos episodios que pierdas la propiedad de esos episodios. Entonces yo creo que si hay un tecnicismo especial en el cual tienes que poner especial atención, sería este de editar bien ese feed para que esté reconocida tu autoría. ¿Vale? Bueno, pues entonces la manera más básica, la que yo hacía al principio, era esta. Mediante la aplicación Anchor, grabar los audios y editar el podcast y distribuirlo. Luego ya cuando tienes el enlace, pues lo puedes distribuir a través de las redes sociales o enviarlo a tus conocidos, o hay múltiples maneras, pero ahí no me voy a extender hoy. Bien, otra funcionalidad interesante de Anchor es que a través de la aplicación puedes hacer entrevistas. Es decir, puedes decirle a la aplicación: vale, voy a grabar este episodio, una entrevista con otra persona. Entonces te genera un enlace, ese enlace se lo envías a la otra persona, y sin que esa otra persona tenga instalada la aplicación de Anchor, pues a través de la web podéis tener la conversación, y luego cuando habéis terminado la entrevista le das stop, guardas el audio y lo subes al podcast, y es hiper fácil. Entonces, con esta aplicación no debería de haber ninguna barrera de entrada para que una persona pues pueda crear su primer podcast. Parece, y hasta donde he oído, y solo me gusta comentar sobre cosas que he probado, hay otras aplicaciones, no sé si Spreaker o Podbean y otras parecidas, te permiten hacer lo mismo que Anchor, pero con mayores capacidades técnicas, pero bueno, como no los he probado, no puedo hablar, solo puedo hablar de Anchor. Vale, pues entonces mis primeros episodios del podcast los creé con Anchor, pero luego empecé a preocuparme un poco, o mejor dicho, me dijeron que la calidad del audio era un poco baja, y empecé a preocuparme por mejorarlo un poco, y a partir de entonces empecé a hacer las entrevistas ya no desde el móvil con la aplicación de Anchor, sino desde mi ordenador, desde mi portátil, desde mi MacBook Pro, mediante la aplicación de Zoom. Esto lo estudié antes un poco. ¿Y por qué lo hacía con la aplicación de Zoom?
porque al hacer las entrevistas de esa manera y desde casa se generaba, hay que buscar, supongo que todos conocéis la aplicación de Zoom, seguro que la habéis utilizado estos 2 últimos años en alguna videollamada, y lo más importante es que te permite, hay que buscar una opción en configuración, no recuerdo ahora mismo en qué apartado, pero hay que buscar una opción que te permite, cuando ha terminado la videollamada, separar en 2 pistas de audio independientes pues la grabación de cada uno de los usuarios y directamente desde el micro que ha grabado cada uno. Entonces esto se traduce normalmente, que no siempre, en una mayor calidad de audio. Esa es la mayor ventaja, porque si coges el audio a pelo que te genera Zoom mediante la mezcla de los audios de los 2 entrevistados, entonces la calidad pues digamos que desciende un poco. Pero vamos a analizar aquí los pros y los contras, y esto lo digo desde la experiencia. La ventaja sería que ya tienes una pista de audio creada con los 2 interlocutores, ¿vale? La calidad es baja, pero ya la tienes y luego la metes en tu podcast. La tendrás que subir a Anchor, ya sea a través de la web o a través de la aplicación del iPhone, que es lo que yo hacía. Y bueno, bien, pero la desventaja es que la calidad del audio es regular. Vámonos al otro extremo. Tienes las 2 pistas de audio, alta calidad, pero ¿qué tienes que hacer ahora? Pues ahora se te lía un poco la cosa, porque tienes que aprender a utilizar un editor de audio, y aquí ya empezamos con una barrera. Yo por suerte ya conocía los editores de audio, porque hace 20 años me metí un poco en el tema de la música electrónica y bueno, los controlo un poco, ¿vale? Entonces empecé con una herramienta, empecé comparando 2 herramientas, porque después de 20 años sin tocar ninguna no sabía cómo estaba el mercado ahora mismo, y 2 herramientas que he explorado y que son Audacity, que es gratis para que nos entendamos, y luego Adobe Audition, con una versión de prueba. Entonces estuve probando ambas para ver cuál era mejor, y bueno, yo creo que lo comentaré en otro capítulo por no extenderme mucho. Pero aquí la clave es que cuando vas a editar individualmente las pistas de audio y todo este tipo de cosas para mejorar la calidad del sonido, ojo, mucho cuidado con todo esto, porque el tiempo se te va. Tienes que dedicarle una cantidad grande de tiempo, primero a aprender el software de edición de pistas de audio, luego a coger las pistas individuales, luego tienes que hacer recortes por aquí y por allá, tienes que nivelar el audio, compresores, efectos de sonido, etcétera, y se te va el tiempo, Entonces, mucho cuidado, porque vas a necesitar mayor cantidad de tiempo para editar los episodios, y esto se puede traducir, si tienes poco tiempo, en que al final dejas de hacerlo. Entonces cada uno tiene que decidir o tiene que saber el tiempo que le puede dedicar. Si le puedes dedicar poco tiempo, ya decide si grabas un episodio al mes con muy alta calidad o si grabas un episodio a la semana con menor calidad. Eso tienes que decidirlo tú. Pero yo creo que aquí lo importante es más el contenido que la calidad del audio, ¿eh? Entonces, bueno, sigo comentando cómo lo hago yo. Yo ya le cogí un poco de maña hasta cierto punto a las aplicaciones tanto de Audacity como de Audition. Cada una tiene sus bondades y desventajas, que lo comentaré otro día, ¿vale? Pero esa sería una manera un poco más profesional de poder grabar el audio. Y ahora ya, últimamente, y dependiendo cómo me pille, o bien grabo desde el móvil en directo, desde la calle o conduciendo, pero con cuidado, claro, como he comentado antes, los audios de los episodios. Y entonces, la característica técnica más reciente es que cuando grabo el audio en la calle con el móvil, luego lo que hago es que esa pista la paso a través de la aplicación Auphonic. Auphonic te limpia muy bien, hace unas cosas impresionantes con el sonido, y en las notas del programa, en el episodio al final tenéis un cupón de descuento para probarlo, y que te da 25 horas de procesado para que puedas limpiar tu sonido y puedas hacer un montón de pruebas para ver si te gusta. Entonces yo lo recomiendo muchísimo.
Pero con este Euphonic para mí es un ahorro de tiempo considerable, porque muchas veces cuando grabo en la calle o conduciendo, como estoy haciendo ahora mismo, luego paro, limpio el sonido de una tacada con Euphonic, lo subo a la aplicación de Anchor y listo. No necesito ni tener que pasar por el portátil, etcétera, ¿vale? Y eso todo, el facilitarte la producción del audio, es lo que me permite a día de hoy pues seguir con el ritmo de publicar de manera diaria. Si no, es que me resultaría imposible con las horas que tiene el día y con lo que le puedo dedicar. Entonces, he hablado de la parte de herramientas software y he hablado de lo que yo utilizo para grabar el podcast. He hablado de Anchor, he hablado de Zoom, he hablado de Euphonic, y ahora voy a hablar un poco de micrófonos, de los diferentes micrófonos que he utilizado hasta ahora. Bien, como comentaba al principio, utilizando Anchor, pues claro, como grababa desde el móvil, directamente el micrófono que lleva el iPhone. En mi caso es un iPhone XS Max del 2018 y yo pienso que a veces al oírlo se graba de manera relativamente bien. Entonces ese es el que empecé a utilizar. Luego, cuando grababa con el Mac, al principio utilizaba, tengo unos auriculares Bluetooth Bose QC35-2, lo estoy diciendo de memoria. Son unos auriculares Bluetooth de gama alta y para escuchar música, vamos, la calidad es impresionante, es brutal, os lo recomiendo. Y sobre todo el filtro, si se puede decir, de voz de ruido, para el trabajo los utilizo bastante y luego para casa también, porque ya sabéis que teniendo críos en casa, pues el ruido es algo constante, ¿no? Pero al principio yo grababa las entrevistas utilizando esos auriculares y luego el micrófono que llevan. Y ahí puedo decir que no estoy muy contento. No grabé 2 o 3 episodios y me di cuenta de que no me gustaba la calidad de audio que conseguías ahí. Es una calidad relativamente baja. Grabé 2 o 3 y decidí pues no volver a hacerlo. Luego más tarde hice otra prueba y utilicé un día el micrófono que lleva integrado el MacBook Pro de 2015, que es el que tengo, dentro del propio portátil. Y esto es muy delicado. Primero, que en general no me gusta la calidad de sonido que tiene, y luego además es un micro muy propenso al eco. Un día grabé un episodio en la cocina de casa y horrible, horrible. Se oían los ecos, cosa mala. Bueno, entonces no lo recomiendo. Total, luego me estuve planteando la cosa y estuve estudiando el comprar un micrófono un poco más profesional y me decidí por el Rode NT USB. Es un micrófono que me costó unos 165 euros y bueno, la diferencia es que es brutal. Obviamente no hay color, es un micrófono profesional y capta muchos detalles de la voz, por una parte, y el sonido es bastante profesional para grabarlo. Ahora, tiene sus problemas o problemillas, que son los siguientes. Primero, es un micrófono muy sensible, muy sensible. ¿Qué quiere decir eso? Tú estás grabando desde tu salón, de tu casa, como hago yo, y bajas las ventanas, las cierras y todo eso, pero pasa, por ejemplo, el camión de la basura a 3 manzanas haciendo ruido y lo graba. Es impresionante. Entonces tienes que jugar mucho con algunos parámetros, por ejemplo, con la ganancia. Entonces yo lo que hacía es bajar la ganancia al mínimo, de tal manera que solo recoja los sonidos más cercanos, que son los de tu voz, y que no recoja los del fondo. Pero es complicado. Pero bueno, encontré un equilibrio, entonces poniendo la ganancia sobre al 30%, ya encontré un equilibrio para poder grabarlo de manera relativamente satisfactoria. Ahí grabo la pista. Pero luego utilizo diferentes sistemas o configuraciones de postprocesado con software para quitar ruidos y sonidos de fondo. Ahora mismo el que mejor me está funcionando es el de utilizar Auphonic, como comentaba, pero anteriormente llegué a utilizar bastante un preset
que lleva la aplicación Adobe Audition, que se llama Voz de Podcast, que lo que hace es un filtro en varios pasos. Primero te quita el ruido de fondo, luego te normaliza el audio, te aplica un compresor y también te aplica un ecualizador que se supone que está muy estudiado para resaltar ciertos tonos pues, de la voz. Y bueno, pero ese a día de hoy no me gusta mucho. No lo he seguido utilizando porque no sé cómo explicarlo, pero la voz la deja un poco... no sé cómo explicarlo ahora mismo. No me vienen las palabras, pero la sensación pues no me gusta mucho. Es una sensación un poco grave y ese pues he dejado poder utilizarlo, ¿vale? Y me he decantado más a partir de Auphonic, ¿vale? Bien, siguiendo con el tema del hardware, luego a la hora de grabar con el móvil, entonces antes de terminar esta parte, este micrófono Rode NT USB, estoy pensando en cambiarlo algún día por otro micrófono como el Shure, no me acuerdo qué modelo es, pero es del tipo cardioide y se supone que al poder regular la ganancia de manera más eficiente, es un micrófono que se supone, por lo que he entendido, que es más eficiente al grabar el sonido a distancias cortas y a distancias más alejadas del micro, pues prácticamente graba muy poco. Entonces el camión de la basura no sale en tu podcast, básicamente. Pero bueno, de momento voy a seguir con el que tengo, que tampoco me sobra el dinero y también tengo que invertir mucho pues en poder llevar adelante este podcast. Es una inversión tanto de tiempo como de dinero. Por eso también estoy haciendo la versión premium del podcast, donde por 3 euros al mes os podéis suscribir y tendréis un episodio extra más largo a la semana. Entonces, si queréis apoyar el podcast, ahí os agradecería si podéis estar, porque todo ayuda un poco, ¿no? Vale. Luego, mi última adquisición hardware fue para el iPhone, para ver si podía mejorar un poco el sonido y sobre todo a la hora de grabar en el coche. Estuve estudiando varios micrófonos USB. USB no, Lightning, quiere decir que se conectan directamente al iPhone para mejorar la grabación de sonido, y esto lo comenté en otro episodio, pero ahora mismo el sonido que estáis escuchando ahora mismo es desde el iPhone con el Shure MV88, espero haberlo dicho bien, lo estoy diciendo de memoria. Y este micrófono es direccional, lo puedes configurar de manera muy eficiente, tanto la ganancia, la direccionalidad, es decir, que solo se graba el sonido o se graba mejor cuando hablas de frente al micrófono que no cuando hablas de lado, y así puedes filtrar muchísimas cosas. Y estoy bastante contento con este micrófono porque también te permite mejorar ganancia, ecualización, etcétera. Entonces, bueno, hasta aquí cómo estoy grabando el podcast. Otro día comentaré algunos detalles más pequeños y cómo voy avanzando, pero bueno, no soy un profesional, también hay que decirlo, ¿vale? Pero sigo investigando otras técnicas también para grabar podcast, que como os dije en esta temporada voy a hablar un poco de metapodcasting como es este episodio, y os seguiré comentando algunos detalles, ¿vale? Bueno, pues espero que os haya resultado interesante. Os animo siempre a que publiquéis vuestro propio podcast. Y nada, que tengáis un buen jueves y hasta el próximo episodio. Y no olvidéis apoyar el podcast. Son solo 3 euros al mes. Y yo lo agradezco mucho. Adiós, hasta luego. Este podcast está patrocinado por Auphonic.com. Es un servicio cloud que te permite de manera muy fácil limpiar, nivelar y aumentar el volumen de tu sonido, ese sonido que probablemente has grabado con el móvil en la calle o en directo, en una entrevista, y que luego quieres dejar de la mejor manera posible y con el menor esfuerzo. Cuando te registras en su web, obtienes 2 horas gratis de proceso. Pero para los oyentes del podcast y utilizando el cupón que viene a continuación, vas a poder obtener 25 horas. Para ello debes dirigirte a la siguiente dirección: auphonic.com/OFFER/Horacio con H y con C.
gracias por estar ahí y por escuchar este podcast. Os recuerdo que en la nota del episodio tenéis los detalles sobre muchas de las cosas que hemos hablado hoy y también un formulario donde si quieres puedes opinar sobre el podcast, para bien o para mal, como quieras, estás en todo tu derecho, y también sugerir si quieres un próximo entrevistado o tema que está relacionado con la investigación, claro, pues tu opinión me parece muy importante, tanto a mí como a toda la audiencia de este podcast que va creciendo y que va contando muchas cosas interesantes. También comentar que si te interesa alguna de las técnicas que hemos mencionado hoy de manera muy breve en el podcast, me puedes contactar directamente y te puedo dar más detalles. Y por último, si te ha gustado, te agradecería muchísimo que lo recomendases a quien veas que le puede interesar y difundirlo por las redes sociales o donde sea. Y nada, y si estás en Apple Podcast, pues ponernos ahí 5 estrellas o 4 como quieras. Siempre viene bien. Muchas gracias. Hasta luego.